Intento de secuestro, lo ponemos con signos de interrogación porque precisamente le vamos a interrogar a Giulio Talamonti para que nos cuente detalles sobre este caso peculiar y particular, ¿no? Claro que sí. Así es, Adri. Giulio Talamonti, bienvenido. Vemos cómo quedó grabado en imágenes de seguridad cuando un hombre rapta a una menor. ¿Esto se vuelve a dar en el país? Sí, Alejandra, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Talamonti, Andri, ¿cómo ¿cómo estás tú? Voy a aclarar una cuestión solo por cuestión de terminología jurídica. Es la segunda vez que en esta tarde lo escucho acá. No podemos aplicar el tema de rapto porque el rapto se da por una función netamente sexual. Me llevo a alguien, pero para violentarle sexualmente, ¿verdad? Entonces, tipificado así dentro de nuestro Código Penal. Ahora, excelente. Acá nos aparece intento de secuestro como pregunta y yo pregunto también, porque fíjense ustedes que el artículo 201 de nuestro Código Penal nos habla del plagio o del secuestro. Y el artículo 251 nos habla del robo. Para empezar, robo, rapto, plagio y secuestro, sí, ¿no? A ver, pero seamos lógicos. Sí. ¿Creen ustedes que fue para robarle que hizo esto? Obviamente no. La respuesta es no. Creo que no. ¿Y por qué no? Porque si le vas a robar a alguien, no la vas a introducir al vehículo. Sí. Entonces hay una posibilidad más. Obviamente el tema del plagio o en todo caso del secuestro como tal. El plagio es llevarse a alguien por la fuerza y el secuestro se tipifica ya cuando se encuadra la figura tipo. ¿Y qué es lo que se requiere? Que se la lleve también por la fuerza a la persona, pero que a cambio pida una dádiva, que generalmente es dinero. Vamos a ver esta nota, Talamonti, y luego sigues analizando el tema, por favor. Así es. Aquí la tenemos. Adolescente de 15 años que fue subida a la fuerza a un vehículo y abandonada posteriormente en la zona 11 capitalina está siendo evaluada por profesionales. Se conoce hasta el momento que la menor fue despojada de sus pertenencias. Preliminarmente se tiene conocimiento de que fue un asalto, ¿verdad? Fue un asalto. La niña ayer estaba un poco conmocionada, un poco alterada, un poco nerviosa por la misma situación vivida y pues será a través de las investigaciones que realice el Ministerio Público que se determine si hay o no algún otro tipo de delito. ¿Exámenes que se estén realizando, físicos, psicológicos y demás apoyo? Se realizaron evaluaciones a través del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, habrá que esperar el resultado de los mismos. Tras el rescate, la joven fue llevada con su familia. Ella fue abandonada a unas cuadras del lugar en donde fue captada y pues por el momento pues se están haciendo las investigaciones preliminares para poder determinar si la misma fue víctima de algún delito durante este periodo de tiempo en el que fue pues abordada por esta persona de sexo masculino. Procuraduría General de la Nación realizó la constatación pertinente para determinar el estado en el que se encontraba la adolescente y fue ubicada en el domicilio en el cual pues reside. De esa cuenta pues se realiza el rescate y se realiza el traslado hacia el modelo de atención integral de niñez y adolescencia Maina. Ya ahí pues se realizan la denuncia pertinente ante el Ministerio Público y se inició el proceso de medidas de protección en favor del adolescente en virtud de que existió una violación a sus derechos y una amenaza inminente que se consideró en ese instante, asimismo porque no se encontraba acompañada de una persona adulta. Los adolescentes, porque se encontraban en compañía de su hermano, refirieron de que su papá se encontraba trabajando y ya venía de camino a la ciudad. Entonces se logró ubicar a la niña con un recurso familiar idóneo. Vemos que de la Procuraduría General de la Nación ya está recibiendo la atención oportuna a esta menor. Ellos manejan una teoría y es que se pudo tratar de un asalto. Sin embargo, las imágenes nos podrían decir algo distinto. Giulio Talamonti, ¿qué lectura le da usted? Totalmente lo que acabas de decir tú, Alejandra. Las imágenes nos dan algo completamente distinto. ¿Por qué? Porque si es solamente el robo, por ejemplo, el despojarla de sus pertenencias, para empezar, el peor de los vehículos que se puede utilizar a efecto de eso es el carro de 4 ruedas. En todo caso, es mejor hasta hacerlo a pie, en bicicleta, en motocicleta. Luego no se ve realmente que ese sea el móvil. ¿Por qué? Porque cuando alguien va a despojarle a otra persona de sus pertenencias, ¿para qué se va a llevar a la persona? ¿Verdad? Aquí estamos entre esa situación. Todavía, si realmente era simplemente no, eso es grave, ¿no? Un plagio como tal para cualquier situación que pudiera darse,
si era un secuestro porque iba a pedir plata, o si este es un asesino en serie, o si este es un violador en serie, o si este es un delincuente, como efectivamente ya por ahí se empiezan a manejar ciertas hipótesis, incluyendo unas de ya otro tipo de denuncias por situaciones sexuales que también habrá que confirmar por parte de las autoridades de Gobernación y MP. Haciendo el tamizaje correspondiente, ¿no? Robo probablemente no fue. Es lo menos probable. Secuestro tampoco, ¿no? No lo creo. Entonces, pero el vehículo queda identificado, incluso la placa del vehículo queda identificado. ¿Va a ser fácil o difícil dar con el paradero de este sujeto? Va a ser fácil dar con el vehículo. Pero vehículo. Esto no tienes nos... toda la razón. Exactamente, robar, ¿no? Exacto. Sí. Esto no nos da ninguna certeza ni garantía. ¿Por qué? Porque ya en los fotogramas se pudo sacar precisamente la placa del vehículo y entonces puede ser que de verdad sea el vehículo real de este sujeto, lo cual entonces ya nos... Si es el vehículo real del sujeto que se quería llevar a esta jovencita, estamos hablando o de un asesino en serie o de un violador en serie, ya que está desafiando a las autoridades de esta manera, utilizando sus propios mecanismos. De lo contrario, va a parecer que va a ser un vehículo con reporte de robo y que entonces nos va a ser todavía difícil dar con las pistas de él. Un detalle importante, Alejandra, es lo que Andri también comentaba fuera del aire, y es que cuando se lleva al final de cuentas a esta menor de edad, ya no se mira cómo el sujeto vuelve a ingresar al vehículo, al menos por la parte del piloto. O sea que puede haber la posibilidad de que hayan más personas dentro de ese carro. Y porque fíjate que no hay ni siquiera un movimiento del vehículo donde él va pasando hacia el lado del piloto, ¿no? Entonces, es raro, ¿verdad, Talamonte? Es raro el tema. Aunque hay también algo muy importante acá, y es que esta práctica podría nuevamente registrarse en el país. ¿Cómo prevenir, cómo alertar sobre todo a los menores de edad, quienes son más vulnerables y pueden estar más propensos a los secuestros express, como se denomina? Estamos llegando a una parte toral de este análisis, Alejandra, y es cómo tratar de prevenir esto, ¿no? Nadie se puede imaginar que en cualquier lugar le puede pasar esto, pero ahí es donde está verdaderamente el problema en seguridad, porque hoy por hoy en Guatemala y en los países altamente peligrosos se tiene que estar 100% atentos cada vez que estás en la calle, es decir, hacia adelante, izquierda, derecha y atrás periódicamente. ¿Por qué? Porque obviamente los delincuentes hacen o un seguimiento, o si lo hacen al azar, van a buscar a la víctima más débil, que es aquella que siempre está distraída, que viene hablando por celular, que viene haciendo cualquier otra cosa. Entonces, inclusive se pueden tomar acciones preventivas. Pero si ya de alguna manera fuera de esto, de estar pendiente de esto, había usted sorprendido, una vez que pasa esto que sucedió aquí, lo mejor que puede hacer es tratar de evitar ese contacto visual, inclusive con el supuesto agresor o secuestrador, porque entonces ahí ya la vida empieza a correr bastante riesgo, y tratar de tener el menos contacto posible en cuanto a las conversaciones con ellos. Talamonte, ¿esto sería al azar o sería premeditado en lo que este sujeto hace con la niña? ¿Y cuál es la pena por el delito de plagio secuestro? Claro que sí, voy a empezar por la última de las preguntas. Sí. Fíjate, Andri y Alejandra, si nos vamos al artículo 18 de la Constitución Política de la República de Guatemala, este es uno de los delitos más graves que existe cuando se está en la vigencia, más no ahorita el hecho de que pueda ser aplicable la pena de muerte, porque no está positiva, porque el delito de plagio o secuestro se puede castigar con hasta la pena de muerte, ¿verdad? Pero ahora no, entonces ahora la pena máxima entra a los 50 años de privación de libertad y la mínima de los 25 años. Si fue al azar o no, particularmente yo creo que por el modus operandi, un lugar despoblado ya bien ubicado, un horario seguramente también ya bien establecido, un vehículo para poder perpetrar el hecho, creo que aquí no hay nada al azar, sino que este ha sido producto del seguimiento quizá de varios días hasta encontrar el momento, el lugar y la hora indicados. Definitivamente, Julio Talamonte, es muy importante el darle seguimiento y también la atención oportuna, es que las autoridades nos informen qué realmente sucedió con esta menor para prevenir y evitar que se continúe dando en el país. Ahora, exactamente, Alejandra, aquí sí hay una cuestión cuasi fortuita, llamémosle así, por la denuncia y la pronta acción también de la PNC, es decir, al final de cuentas no se pudo perpetrar nada de lo que este sujeto hubiese querido. ¿Saben por qué? Por una simple razón. Aparece una radiopatrulla, se da seguramente la información, empieza una, entre comillas, persecución y la joven es liberada. Pero esto no significa que estas situaciones no sean importantes para el análisis, porque
pudo haber sucedido aquí cualquier tipo de tragedia, desde un secuestro como tal, desde una violación como tal, y no digamos cualquier otro ritual o asesinato, que en este caso sería femicidio por ser de género, una cosa terrible. El menor de edad sería aún más grave. Más grave todavía. Yo tengo una pregunta que creo que muchos de nuestros estimados televidentes estarán formulándosela también. ¿Cómo comportarse si ya ha sido plagiado o secuestrado? ¿Qué es lo que tiene que hacer una víctima? Esa es la parte más difícil, ¿verdad? Porque después de tratar de prevenir, de no pasar por zonas de riesgo, de no pasar en lugares que no estén tan despoblados como de tratar de no pasar a horas donde la nocturnidad esté presente, aunque este no fue el caso, y un montón de cosas más, de estar siempre pendiente en la calle. Si realmente eres cooptado, así como lo fue esta menor de edad, simple y sencillamente hay que allanarse, repito, no hay que oponerse, porque en ese momento el nerviosismo es tal del agresor que fácilmente puede caer en hacer alguna otra cuestión, como por ejemplo algún tipo de herida, un asesinato, una cuestión que sea así dramática. Otra de las cuestiones importantes que hay que hacer aquí en los casos de secuestro, repito, tratar de tener el menor contacto visual posible con los secuestradores, el menor contacto también de habla con los secuestradores, y al final de cuentas pues esperar que obviamente las personas, en este caso, ojalá quienes miran esto o los familiares, pues simple y sencillamente puedan hacer la denuncia correspondiente. Para ello, siempre es necesario, y ojo con esto, sobre todo a los menores de edad, que no les gusta decir, siempre hay que decirle a los padres a dónde van. Claro, que no vayan sobre solos, todo en esta época. Aunque sean adolescentes que ya aparentemente pueden andar solos, que no vayan solos. Es que no estamos viviendo en una época donde uno puede dejar a sus hijos así. Así es correcto. Completamente de acuerdo con Andrés. Es muy importante el atender a los hijos, el acompañarlos, el estar con ellos, sobre todo ahora en la época de fin de año, que podría incrementar esta situación. Sí, puedo repetir algo que me encanta repetir en este tipo de casos. El llamado, por ejemplo, a nuestro poder legislativo para que de verdad analicen, pero que lo analicen en serio. Ojalá ya sea por la época que es para el 2022, pero como algo verdadero, el hecho de poder reactivar nuestro artículo 18 constitucional, de poder aplicar la pena capital. Porque miren lo que la gente es capaz de hacerle a los guatemaltecos, porque la ley no es capaz de responder de la misma manera y de la misma dureza. ¿Sería un buen regalo de Navidad? Sería extraordinario. Bueno, así es. Talamonte, gracias por habernos acompañado, y ahí está entonces el análisis del experto, y vamos a continuar aquí con la información en TN 23.